Buenos días y bienvenidos a quienes estamos acá reunidos, pero también a quienes ahí en donde se reúnan o donde decidan leer o escuchar esto que el Señor entrega a este Hijo suyo para compartir. Estamos en la semana 72, en la asamblea número 72, y es el mensaje 7 de esta serie Conquista Sobrenatural, con un mensaje que el Señor me pidió llamar Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y mucho tiene que ver con lo que nos ha venido hablando. Bienvenidos a todos los queridos hermanos y hermanas que leen, que escuchan. En las plataformas sociales, en Facebook, en Reino de Dios Ministerios, así se llama la página en Facebook, o el blog reinodedios.blogspot.mx, o en SoundCloud, mi nombre, Jorge Macías Benítez, o en Google Plus, al nombre del Pastor Jorge Macías Benítez en Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez en YouTube, el canal del Pastor Jorge Macías Benítez, el subcanal Reino de Dios Ministerios. A todos y a todas, bienvenidos. Y como ya el Señor nos ha acostumbrado, esta mañana empezamos recordando el fundamento que nos daba en semanas anteriores. Y en resumen, la semana pasada en concreto nos decía, solo recordando estos fundamentos, un Salvador sin el Espíritu de Dios se limita a un impacto de hombre. Es decir, entendiendo al Salvador, a Jesucristo, si lo vemos solamente como un tema de reflexión humana, lo veremos como algo que impacta a un hombre, como un líder humano. Y por lo tanto, solo impacta lo natural, solo impacta lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, pero nada que ver con el Espíritu. Entonces es fundamental el considerar por lo menos y reflexionar en la forma en que nos ha estado compartiendo en estas últimas semanas el Señor al respecto de esta serie de ministraciones, de mensajes en la conquista sobrenatural. Y en la forma en que nos ha venido hablando el Señor al Padre, y en ello también nos ha venido hablando el Espíritu y a nuestro espíritu. Nos decía, por ejemplo, en una reflexión concreta, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión es la del corazón, es en espíritu, no en letra. Y en este tiempo posmoderno de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, se tiende a descuidar la doctrina del Espíritu Santo, hasta el punto de que con ello, en este descuido, estamos ignorando la posición, la identidad del Espíritu en la Trinidad, que esto sí hablamos mucho y somos muy fervientes o fuertes en nuestras declaraciones. La persona del Espíritu Santo que los evangélicos, que los cristianos evangélicos sostenemos hoy mismo, en la actualidad, en este tiempo, no tiene, tristemente, casi ningún valor práctico. Es decir, hablamos doctrinalmente de lo que el Espíritu, de quién es el Espíritu, de lo que significa el Espíritu y del, por así decirlo, propósito o rol que tiene el Espíritu. Pero solo lo verbalizamos doctrinalmente. No le damos oportunidad, en la mayoría de los casos, a que sea algo que viva, que se manifieste con atributos y con poder, con atributos de Dios y por lo tanto del Hijo y del Espíritu Santo y con poder. Y lo dejamos a un nivel tristemente solo de enunciación, como he repetido ya varias veces, doctrinal, de hablar de la doctrina. Esta mañana el fundamento que el Señor me pide utilizar para lo que Él quiere ministrar se encuentra en el capítulo 3 de Juan, en los versículos 25 al 28. Juan 3, 25 al 28, en donde dice la palabra de Dios. Entonces, algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces, fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos le siguen.
Versículo 27, Juan les contestó: nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Toma nota. Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que Él para prepararlo todo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para entregarle esto al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, Señor y Salvador nuestro. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque Padre, porque Hijo y porque Espíritu Santo pones en nosotros, oh Dios, sensibilidad, Padre, y abres nuestros corazones, pero también nuestros sentidos, llenos del Espíritu Santo, para recibir lo que tú nos quieres entregar, para permitir que tú nos ministres y para que fundamentes, para que establezcas con poder y con gloria, pero sobre todo con amor, Padre, y sensibilidad, esto que tienes para tu pueblo, para tus hijos, para quienes estamos acá, pero también para quienes lean y escuchen, Señor. Esto que tú quieres revelarnos, que tú quieres entregarnos. En el bendito nombre de Jesús yo lo creo y lo habla mi boca. Amén. Iniciemos pues esta administración y hagamos énfasis en esto que dice en Juan 3:27. Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Y tiene al menos dos dimensiones que el Señor me pide profundizar un poco más en esta declaración en Juan 3:27 de nadie puede hacer algo, escribiendo Juan, si Dios no se lo permite. Porque cuando tú quieres hacer algo es porque tienes esperanza, porque estás buscando, porque tienes una expectativa. Y si no estás con Dios, no va a ocurrir eso que tú esperas. O si ocurre y ocurre en tu fuerza, ocurre en talento humano y no en dones de Dios, lo que vas a hacer es, lo que vas a lograr va a ser temporal. Porque apenas no estés tú presente, no va a ser. Con lo cual genera desesperanza y si la genera, hablo de si genera esperanza, va a generar una esperanza meramente humana, es decir, dependiendo de la actividad humana. Luego entonces deja de ser promesa, aunque permanece la expectativa. Y hablo de que deja de ser promesa porque deja de estar Dios en medio. Y tú ya no dependes, si estás solamente dependiendo de la actividad humana, no dependes de Dios. Estás rompiendo con toda expectativa al respecto de Dios y empiezas a tener meramente propósitos o meramente objetivos y metas humanas. Debido al contexto natural de esta atmósfera espiritual de la que está hablando Juan, es decir, la manifestación en la natural del mover espiritual, Juan se refiere a esta verdad espiritual afirmando que existe un tipo de verdad que no puede ser aprendida intelectualmente. Repito, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Con lo cual te dice, dependes de Dios, te guste o no. Para todo lo que tú tengas en tu corazón, en tu mente, dependes de Dios. La verdad de Dios entonces tiene un origen sobrenatural. No es algo que se pueda entender o que se pueda aprender. Y esto es bien importante, ese es el centro, junto con Juan 3:27, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite, de lo que el Señor nos quiere ministrar este día, esta mañana. La verdad de Dios no es algo que se pueda entender o aprender. Juan no habla de una nueva doctrina. Juan en realidad está recibiendo revelación, pero también una evolución de una verdad expresada por Dios desde tiempos ancestrales, desde tiempos antiguos. De hecho, el profeta Isaías escribía en Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, diciendo, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Palabra de Dios.
Esto está en la versión traducción al lenguaje actual. Mis pensamientos, y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. El mismo Dios diciéndote cualquier cosa que tú pienses, por más alto que sea el pensamiento, aunque venga de la cabeza del más inteligentes de los hombres que hayan pisado esta tierra, jamás se equiparará siquiera al pensamiento de lo que Dios tenía en su cabeza, en su carácter, en su corazón, cuando dictaba la Biblia o las diferentes porciones de la Biblia a quienes la escribieron. Así que solo son meras expresiones o manifestaciones en lenguaje a semejanza, y de esto el Señor ya nos ha hablado mucho durante estas 72 asambleas. Solo es lenguaje a semejanza. Solo son palabras dichas de tal manera que quien las está, por un lado, escribiendo, pero luego replicando, le hace predicando, para que la gente del tiempo en cuestión entienda. Por eso es que la hermenéutica es tan importante. Y por eso es que escojo esta versión de la traducción al lenguaje actual para que se hable en lenguaje moderno o en lenguaje al menos que se entiende hoy. Si aquí mismo, regresando a Juan 3:27, Juan expande el alcance y el entendimiento de estos pensamientos de Dios que originalmente entregó Isaías y que acabamos de leer en Isaías 55, versículos 8 y 9. Pues Juan nos dice claramente que los pensamientos de Dios no solo son en cualidades, en atributos mayores a los nuestros, sino que de hecho son totalmente diferentes a los nuestros. O lo que es lo mismo, aunque entendamos las palabras utilizadas y que como ya nos ha venido diciendo el Señor durante todo este tiempo, solo son a semejanza de lo que Dios dice o nos deja ver, de hecho son totalmente diferentes. En realidad, desde, por así decirlo, la perspectiva de Dios. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de comunicación, en una comunicación siempre hay alguien que genera, que construye y luego que entrega, que hace llegar un mensaje surgido quizá de su mente. Pero aquel mensaje que él pensó, que esta persona pensó, a cada uno de los que lo leen o que lo escuchan o que lo ven, escuchan y oyen o hasta sienten quizá, le llega diferente, aunque se usen siempre las mismas palabras. Es exactamente lo mismo. Solo que cuando lo hace un hombre o una mujer, la raza humana, emitiendo un mensaje para el resto, lo hace la raza humana en el plano de emisión y recepción, le hace de entrega del mensaje y el entendimiento del nivel humano. Y aún así todo el mundo lo entiende distinto. Ahora en este contexto, imagínate con un mensaje que Dios puso en el corazón de alguien para escribirlo. Primero están entendiendo a Dios, por decirlo de esta manera, luego poniendo el lenguaje actual, cada quien en su tiempo, y luego compartiéndolo con muchos y cada quien lo recibe distinto. ¿Sí me estoy explicando? No podemos pretender entonces que en mente de hombre haya entendimiento de lo que Dios dice. Eso solo puede ser por revelación divina. Así que tenemos que escuchar y reflexionar. Los pensamientos de Dios pertenecen a otro plano, por así decirlo. Pertenecen a su, por así decirlo, existencia, ahí en su morada, en el cielo. Y eso es sobrenatural, es divino. Al espíritu, pues. Y los del hombre a su intelecto, que solo por ser del hombre es limitado, por más inteligente que sea la persona que genera el mensaje, hablando de pensamientos de hombre. Vamos a hablar entonces así del razonamiento en inteligencia de hombre en comparación con el discernimiento espiritual. Son dos eventos, dos situaciones y por lo tanto, déjenme hablarlo así, dos atmósferas completamente distintas. Por un lado el razonamiento del hombre y por el otro lado el discernimiento espiritual. En verdad el intelecto humano sencillamente
no puede nunca abarcar el discernir del Espíritu de Dios. Porque el razonamiento del hombre se mueve en lo natural y el discernir del Espíritu de Dios solo puede ser en lo espiritual. Por lo tanto, incluso ocurren en dos atmósferas distintas, en dos lugares distintos. Sencillamente no se entiende, sino que se discierne por autorrevelación de Dios. Solo puede ser de esa manera. Y si vamos a esta reflexión fundamental al respecto de la fe, que por cierto la palabra fe en hebreo es la palabra emuná, así como suena, y de la cual he compartido en este, por así decirlo, concepto en los grupos devocionales durante la semana un par de veces. Es común pensar en la fe como una estrategia para la gente que no es capaz de pensar por sí misma, fíjate. Si tú racionalizas la fe, tomando la palabra incluso en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú quieres entender, amén, este versículo de la Biblia de Hebreos 11:1, tus conclusiones van a ser no solo muy limitadas, por hablarlo de alguna manera, sino muy distintas también de lo que Dios te quiere decir al respecto de lo que es la fe. Así que típicamente lo que acabas haciendo es una estrategia, ¿no?, a la hora de usar el concepto de la fe, cuando las personas no tienen la capacidad, por así decirlo, intelectual de entender lo que la fe es. Nuevamente en la traducción al lenguaje actual escribía Salomón: el tonto cree en todo, el sabio comprende. Retomando a Salomón y reflexionando en lo que en las redes sociales está ocurriendo y estamos escuchando, en mi opinión, o al menos como yo lo alcanzo a entender, tenemos muchos tontos. Porque creen en todo lo que se publica y en todo lo que les llega por el Facebook, o por el Google Plus, o por el Twitter, o por las redes sociales, o por correo, o por mensajes, o por el WhatsApp, o por cualquier herramienta de redes sociales en la internet que les llega. Y la verdad es que tenemos que no solo entender, sino discernir primero si lo que están entregándonos, si lo que nos están haciendo llegar es real, y entender incluso el origen espiritual de eso que nos está llegando. Por eso que luego el mismo Salomón dice: el sabio comprende. Y en la traducción al lenguaje actual en realidad está diciendo: el sabio discierne. El sabio recurre a la fuente. Es común entre los comunicadores en el mundo decir: antes de compartir una opinión que te llegó de alguien, tienes que entender o tienes que validar cuál es el origen de esa información. Le llaman validar la fuente. La emuná, la fe, es una convicción innata, una percepción en nuestros sentidos de la verdad. ¿De quién? De Dios. Pero esa verdad trasciende la razón. Así que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar la genuina emuná, la genuina fe. O lo que es lo mismo, ¿tú crees en lo que Dios te habla? ¿O tú crees y tienes fe en algo que tú esperas? Con tal cual dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es como no sabe. Nace en una creencia en el solo hecho de la promesa de Dios, que se respalda en el conocimiento de la verdad de Dios. La fe en Dios se fundamenta en el conocimiento de la verdad de Dios. O lo que es lo mismo, en quien Dios es para ti. Entonces, la emuná no está basada en la razón. Si te fijas,
empieza en algo, tal cual lo dice en Hebreos 11:1, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. No es palpable. Probablemente ni lo ves, probablemente ni lo has pensado, pero tú ya lo has creído. No está basado en razonamiento. De hecho, pareciera locura para aquel que se basa en la razón, aquello en lo que tú crees. La razón jamás puede alcanzar la certeza de la emuná, de la fe, ya que si se habla en términos de razón, siempre puede ocurrir que llegue un razonamiento mejor que el anterior y demuestre que el anterior era falso o al menos incompleto. En cambio, la fe, aquello en lo que tú crees, no hay nada que agregarle. Simplemente es tu fundamento en aquello que tú crees, en aquello que tú esperas que Dios te dijo. Una promesa de Dios es perfecta, no hay que añadirle, y no hay que quitarle nada tampoco. De esta forma, la fe, la emuná, es similar a ver algo en carne propia, es decir, algo que tú puedes tocar. En ese orden de ideas, la razón, el razonamiento, te puede ayudar a entender mejor lo que ves, pero no lo que nunca has visto. ¿Lo ves? El razonamiento humano, ¿en qué se basa? En experiencia, en tu pasado, en lo que has vivido, en lo que has leído, en lo que has escuchado, en lo que has visto, pero nunca en lo que te han dicho. ¿Lo ves? Tú razonas en eso. Es en términos de tu experiencia. Hablo de la gente, digamos, promedio, la gente natural de nuestro pueblo, del pueblo. No hablo del pueblo de Dios, hablo del hombre. Siempre habrá grupos especiales de eruditos o de gente muy inteligente, típicamente investigadores en las universidades, que sí se mueven más en función de lo que otros han investigado, pero siempre van a la investigación, van a los hechos, método científico, y entonces evalúan las conclusiones de algún experimento social, científico, de cualquier tipo. Pero el común denominador de las gentes, entendemos la razón por lo que hemos visto, vivido, por la experiencia, por el bagaje, por los recuerdos de vida. Y en ese contexto es que podemos concluir de alguna manera, previamente, que la fe, que la emuná perdura, permanece incluso cuando la razón ya se acabó. Por eso es que cuesta tanto trabajo, por decirlo de esta manera, que un científico también tenga fe. Al menos como lo entendemos los cristianos. Porque como no ve aquello de lo que estamos hablando, no cree lo que estamos esperando. Pero hoy pasa mucho con la juventud de lo que estoy diciendo. Y las redes sociales no han ayudado mucho, que digamos, en ello. Esta era de la tecnología, de la fe de microondas, de que esperan algo pero lo quieren meter a un proceso en donde 3 minutos después ya tienen la solución y consiguen aquello que esperaban. Y es por eso que con un joven hoy en día cuesta tanto trabajo, es un reto tan grande el que verdaderamente entiendan este tema de la fe. Luego del pecado original, el diseño original de Dios en sus creados para relacionarse y conocerlo a Él, fue sustituido por la mente del hombre. Porque esa mente del hombre hoy, o desde entonces, desde el pecado original, solo depende del razonamiento y la comprensión. Esa fue la gran pérdida. Claro, aparte de la relación con Dios, aparte de la posición y la identidad y por tanto la herencia que tenían Adán y Eva y luego fueron echados de aquel jardín, les dijo a los dos que iban a sufrir. Uno, que se iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Y aquí me detengo, porque en el huerto, en aquel jardín del Edén, todo crecía solito, solo por la gracia de Dios. Y Adán y Eva todo lo que tenían que hacer era pasearse en el jardín y cuando les daba hambre, tomar del fruto de la tierra. Y ahora no, ahora lo iban a tener que trabajar. Eva gozaba de la cobertura de Dios y por tanto también de Adán, solo con estar al lado de ellos. Y si te fijas, cayó en el pecado por la tentación, en la codicia que puso la serpiente, Satanás, en ella,
porque no estaba en ese momento en la cobertura de Dios y del varón. ¿Y qué le dijo? En tus preñeces sufrirás y con sangre pagarás, dicho en mi palabra. Lo dice de otra manera la palabra de Dios. ¿Qué le estás diciendo? Este tema de haberte de alguna manera quedado descubierta tiene como consecuencia que ahora en dolor parirás. Cosa que no era así cuando estaba en la cobertura o cuando estuvo en la cobertura de Dios y de Adán. Sencillamente el hombre no puede conocer a Dios por medio de la razón. La razón solo sirve para saber acerca de Dios, identificando algunos hechos importantes y evidentes acerca de Él. Y ya nos habló la semana pasada de esto. Una cosa es conocer a Dios y otra es saber acerca de Dios. Nos lo dejó con toda claridad compartido el Señor la semana pasada. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Versículo 20 de Romanos 1. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Amén. ¿Y de qué nos está hablando Dios con esta porción? De la naturaleza, de lo que podemos ver de la creación de Dios. La razón del hombre puede ser, por decirlo de esta manera, iluminada. Pero los más profundos misterios de Dios le permanecen ocultos hasta que ha recibido luz de lo alto. Es como prender la luz, como ya les he dicho, y compartido a manera de ejemplo. Y es que la verdadera autorrevelación de Dios, que está muy bien, en mi discierno, muy bien fundamentada en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Escribe la palabra, dice la palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Espíritu. Por eso nos dejó al Consolador, al Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu es el que alumbra el corazón, entonces una parte del hombre ve lo que jamás había visto antes. Una parte del hombre conoce lo que jamás había conocido antes. Pero eso solo ocurre si es el Espíritu mismo de Dios el que alumbra el corazón del hombre. Y dije el corazón, no la mente. Porque Dios habla al corazón, no a la mente del hombre. En estos días estuve fuera de la Ciudad de México, en mis actividades seculares en el mercado, como consejero y directivo en una compañía de seguros, como muchos saben, de capital 100% del pueblo de Dios, de capital judío. Y durante los últimos día y medio estuvimos mucho hablando de este proceso de comunicación. Y ellos hablaban de una estrategia extraordinaria, de una comunicación extraordinaria, estos asesores que llevamos, que por cierto manifestaron ser profundamente creyentes en Dios. Así que el fundamento que nos daban fue completamente basado en la verdad de Dios. Porque nos decían, lo que tú digas, tu comunicación, tiene que estar basado en lo que dices y en lo que crees.
Pero no primero para que tú impongas tu razón, sino que para primero escuches lo que los demás te dicen. Pero que luego creas en función de lo que hablas, que lo que estás visualizando ya es. ¿Qué es eso? Fe. Así que debo de decir que no me sorprendió en lo absoluto lo que ahí se compartió. Aunque claro, puse mucha atención en la manera como ellos, como estos consejeros, lo discernían y lo entregaban. Con mucho amor, por cierto, pero con mucha disciplina también. Eso, clase de conocimiento del que estamos hablando aquí, que el más agudo pensador no puede imitar, solo puede venir del Espíritu de Dios. Es decir, Dios utilizando a otras personas, vamos a ponerlo en ese plan, sean o no hijos de Dios, esas personas de las que acabo de hablar, les entrega el conocimiento del cómo hablar y del cómo fundamentar en fe, en lo que ven a largo plazo para plantearlo como actividad empresarial, pero aplica igual para ti, aplica igual para tu familia, aplica igual para tus relaciones, para todo. Si tú hoy tienes una relación rota, no te pares y no fundamentes tu razonamiento a partir de cómo está hoy tu relación, como para actuar, para restaurarla. No. Fundamentate en fe en el cómo la ve Dios, el cómo va a estar, no cómo está hoy. Y cuando tú haces eso, la acción de Dios que siempre les he compartido, Dios empieza por el final, Dios empieza por aquello que esperas y que no ves, y construye tu vida hacia allá. Las empieza del final para atrás. Pero tú no puedes actuar, solo conociendo la verdad podrás hacerlo. A partir de ese instante, de una manera profunda, de una manera segura, y no requiere razonamiento alguno. No estás entendiendo, pero ya estás conociendo la verdad. Y esa verdad no está en tu hoy, está en tu promesa. No está en lo que hoy eres, está fundamentada en lo que Dios quiere que seas y que para Él ya eres. Y esta experiencia de conocer la verdad autorrevelada de Dios está por encima de cualquier razonamiento. Porque es inmediata, es perfecta, es satisfactoria, es gozosa, aunque tú todavía no la veas. Pero para Dios ya es. Esta experiencia de conocer, la verdad autorrevelada de Dios está por encima de toda razón. La razón humana es útil para transitar en esferas de influencia del hombre, esferas de influencia naturales, no en esferas de influencia espirituales y de reino. Puedes transitar en esferas de influencia naturales, pero no puedes pensar en conquistarlas porque el fundamento no es de Dios, cuando solo lo razonas. Hay una doctrina de hombre, es una doctrina que se conoce como doctrina de incapacidad de la mente humana. Y por ello, de una necesidad imperiosa de iluminación divina. Y sabes, están perfectamente desarrolladas en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando discernimos esto, y vamos a entrarle un poco a ello, por instrucción de Dios, te deja verdaderamente perplejo, atónito. En todo ello el hombre ha caído en el error del textualismo, es decir, en la simple ortodoxia del entendimiento acerca de Dios, como nos hablaba el Señor la semana pasada, pero sin la ortodoxia, sin el conocimiento del Espíritu Santo. Eso es el textualismo. Escudriñar la palabra de Dios, lo cual no es malo, mis hermanos, y tú que me escuchas, pero sin discernirla, sin discernir los diseños a profundidad que en el Espíritu son autorrevelación de Dios, si tú así lo haces. Por el contrario, si solo lo haces en
filosofía textual de hombre, en ciencia de hombre, por más que le metas teología y hermenéutica y homilética, pero lo dejas a nivel de razonamiento, lo que estás haciendo es estudiar acerca de Dios, pero no discernir el conocimiento de Dios, que es de lo que también nos habló la semana pasada. A.W. Tozer decía: en todas partes, entre los conservadores, encontramos a personas que están enseñadas en la Biblia, pero no enseñadas en el Espíritu. Esas personas, enseñadas solo en la Biblia, conciben la verdad como algo que se puede aprender por la mente. Si un hombre sostiene los puntos fundamentales de la fe cristiana, se piensa de él que posee verdad divina. Pero si tú tienes conocimiento, entendimiento de los fundamentos de la verdad cristiana, sin la verdad divina, en realidad no estás hablando de lo mismo. Porque no hay verdad con V de vaca mayúscula, aparte o apartado del Espíritu de Dios. El más brillante de los intelectos, piensa en el que tú quieras, que conozcas hoy o del cual hayas leído del pasado. El más brillante de esos intelectos cae en la imbecilidad cuando se encuentra ante los misterios de Dios. Y que conste que no lo escribo yo, lo escribió el hermano A.W. Tozer, dicho por otros, profeta de Dios, que falleció en el año 1963. Hace 50 años de esto. El que un hombre, escribe Tozer, comprenda la verdad revelada, demanda un acto de Dios igual al acto original que inspiró el texto. Quiero volver a leer esto que escribió Tozer hace más de 50 años. El que un hombre comprenda la verdad revelada demanda un acto de Dios igual al acto original que inspiró el texto. Lo que te está diciendo es, solo porque lo lees no quiere, y lo entiendas así entre comillas en ciencia de hombre, no quiere decir que estás discerniendo la revelación de la verdad que dio fundamento a ese texto, cuando Dios se lo dictó a quien lo escribió. Escucha y discierne. El conocimiento de Dios solo ocurre por gracia, en la autorrevelación de Dios y su propósito para quien Él predestina. Cuando tú vives algo, cuando tú escuchas algo, cuando tú profundizas en alguna porción de la palabra o en algún mensaje y ministración, como ahora mismo, y tu corazón late o se acelera, oyes esa voz interior que te dice, lo que te está diciendo es esto, es porque Dios ya tenía destinado que tú recibieras eso. Y es solo tu decisión el que tú lo creas y el que tú lo obedezcas. Cristo mismo enseñó a sus discípulos a que esperaran la venida del Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad les iba a enseñar todas las cosas. Así se los dijo Cristo a todos sus apóstoles y a los otros que iban con ellos. Explicó el conocimiento de Pedro acerca de él, que solo era por una revelación directa del Padre en el cielo. Les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. No está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual. ¿Quién eran los sabios y los entendidos? Se refería a los filósofos, a los griegos, a los estudiosos judíos de la Biblia, pues de lo que era la Biblia entonces, bueno, de los escritos, de la Torá, del Pentateuco, a los maestros de la ley. Les dijo: a ellos no se lo revelaste, se lo revelaste a los niños. ¿Como quién? Como Pedro, que era un niño espiritual, como tú y como yo.
Así que nunca le va a hablar Dios revelando como lo hizo en aquel entonces, ahora también. A los que son los eruditos y los que son, perdón que lo digan las palabras, Señor, no es peyorativo, a los don picudos, a los que se saben la Biblia al derecho al revés, a los grandes teólogos, a los grandes hermenéuticos, a los grandes homiléticos y escatológicos, y tú nómbralo, o los doxológicos, ¿no? No. Se lo va a revelar a que con corazón de niño llegue adelante del trono de la gracia en oración. Porque no se lo va a revelar por lo que saben en su mente, sino por lo que conocen en su corazón. Pablo profundiza en la incapacidad de la razón del hombre como instrumento del conocimiento de Dios. El apóstol excluye toda facultad natural como instrumento para el descubrimiento de la verdad divina. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sin duda alguna, el tiempo de racionalismo teológico tan popular hoy habría sido algo completamente extraño a la mente llena del Espíritu de Dios del gran apóstol. Es decir, eso mismo vivió Pablo. Él era uno de ellos, o había sido uno de ellos. Pablo no tenía fe en la capacidad del hombre para comprender la verdad, aparte de la iluminación directa del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba diciendo. Porque Pablo había tenido revelación de hombre en el estudio de lo que entonces o hasta aquel entonces había sido la Torá y el Pentateuco y todos los escritos de los grandes profetas y de los pequeños profetas. Nadie sabía más que Pablo de eso, pero Pablo reconocía que solo hasta que tuvo su encuentro de Cristo con Cristo y luego entonces recibió del propio Señor al Espíritu Santo fue que entonces tuvo iluminación y conoció la verdad. Pablo vivió como racional teológico. Fariseo de fariseos se describió a sí mismo. Ordenado a las órdenes y estudiado a las órdenes de Gamaliel, el sacerdote principal de la sinagoga de Jerusalén. Conocía el racionalismo teológico. Y así estamos hoy, en este tiempo. Está basado en la misma premisa que el antiguo racionalismo del que Pablo hablaba. Esto es, la creencia de que la mente humana es la autoridad suprema como criterio de verdad. En otras palabras, es la confianza en la capacidad de la mente humana para hacer aquello para lo cual la Biblia declara que fue creada. Y que entonces resulta incapaz de hacerse. Porque lo que la Biblia dice el hombre no lo puede hacer, aunque diga que lo entienda. ¿Lo ves? La mente solo puede percibir el exterior de los hechos de Dios. Solo puede percibir acerca de Dios, pero no puede conocer a Dios la mente humana. Solo el Espíritu de Dios puede discernir la esencia del interior de lo que Dios es, porque el mismo Espíritu es Dios mismo, como ya nos dijo el Señor previamente. Y tengo que decir que con tristeza en general, las señales de gozo que acompañan a la verdad cuando el Espíritu ilumina están prácticamente ausentes de la iglesia en la actualidad. Y eso es de lo que nos ha venido hablando en estas 72 semanas el Señor. De hecho, les comparto, ya lo han escuchado y ahora también lo escucharán grabado. Esa es la razón por la que Dios me llamó a levantarme. Precisamente para eso es que el Señor me pidió levantarme, para hablar de ello.
Porque no puede seguir ausente de la iglesia, de la eclesia, de la que debiera ser la eclesia, las asambleas de Dios. Y no estoy hablando aquí de ninguna denominación, ni de ninguna corriente de pensamiento filosófico o de fe. Pero eso es lo que Dios me dijo. Y por eso es que a nuestras reuniones les llamamos asambleas. Porque hay que regresar a lo que Dios dijo, al origen, al grupo pequeño reuniéndose en las casas, en los árboles, en las piedras o en donde haya necesidad de hacerlo. Porque no tenemos que hacer los grandes espacios, aunque Dios lo hará si es lo que quiere Él, para hablar la verdad. Esa verdad que solo el Espíritu de Dios ilumina, trasciende, entrega, establece y expande, porque eso es el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo así? El hombre, con buena intención, lo que ha hecho es placeres espirituales. Remueve los carnales y tristemente establece los espirituales manipulando emociones de la carne o del pensamiento o agitando sentimientos. Pero por medios que son de hombre, carnales, no de Dios, en el espíritu. Y el efecto es destructivo, es mortífero. Porque de poco aprovecha conocer con C minúscula y entre comillas. De poco aprovecha conocer al mismo Cristo según la carne. Pero Él da su espíritu a hombres buenos que buscan la revelación profunda de Dios. Él entrega su espíritu a hombres que de corazón bueno, prudente y sensible, buscan la revelación profunda de Dios. Me voy a referir a un escrito que realizó Atanasio de Alejandría, obispo de Alejandría, sabio de las Escrituras, y estoy hablando del tiempo en donde ya se había acordado cuál iban a ser los escritos que integraran la primera Biblia, allá en aquel concilio de Constantinopla. Atanasio vivió en el año del año 296 después de Cristo al año 373. Fue de los padres fundadores, por así decirlo, de la iglesia como la conocemos. Atanasio de Alejandría fue uno de los sabios que participó en aquel concilio, en aquellos dos concilios que le dieron forma a la Biblia como hoy la conocemos. Y escribía: pero para escudriñar las Escrituras y para un verdadero conocimiento de las mismas, se necesita de una vida honorable, se necesita de un alma pura, se necesita de aquella virtud que es según Cristo. De modo que guiando el intelecto su camino por ella, pueda ser capaz de alcanzar lo que desea y de comprenderlo también. Hasta allí, donde sea accesible a la naturaleza humana, aprender acerca de la palabra de Dios, porque sin una mente pura y un modelo de vida según los santos, según Cristo, un hombre no podría comprender las palabras que Cristo, que el Padre por medio del Espíritu entregó a aquellos santos. El que quiera comprender la mente de los que hablan de Dios, tiene que comenzar primero lavando y purificando su alma con el río del Espíritu. Eso escribía Atanasio de Alejandría. Los viejos creyentes judíos en los tiempos precristianos, que nos entregaron los libros de la sabiduría de Salomón y de Eclesiastés, creían firmemente que es imposible para un corazón impuro conocer la verdad divina. Reflexionaban incluso escribiendo: porque en un alma maliciosa no puede entrar la sabiduría. Déjame decirte de otra manera: porque en un alma impura no puede entrar la santidad de Dios. Te lo digo todavía de una tercera manera: porque si el vaso está sucio, no puede ser derramado ahí, vertido el vino del Espíritu. Tiene que haber un odre nuevo para ello.
También junto con nuestro bien conocido libro de Proverbios, esos eruditos, por así decirlo, aquellos santos de la antigüedad, que iluminados por el Espíritu de Dios escribían a Proverbios, otra vez Salomón, nos enseña que el verdadero conocimiento espiritual, perdón, es resultado de una visitación de sabiduría celestial. Un bautismo del Espíritu de verdad, que solo es entregado por gracia a aquellos que son temerosos de Dios. Esta sabiduría está siempre asociada con la rectitud y con la humildad. Si no hay rectitud de corazón, si no hay humildad de corazón, si no hay generosidad en tu corazón, si no hay prudencia en tu corazón y paciencia también, no recibirás este bautismo del Espíritu de verdad. Pero todo si no hay anhelo y gracia. Y no lo vas a poder encontrar aparte de todo esto que acabamos de compartir y de la verdadera vida en santidad, en obediencia. Así que vamos a concluir por esta mañana. Los cristianos conservadores de nuestros días, estos textualistas, por decirlo así, para no hablar de fariseísmo, pero bueno, de estos textualistas religiosos, están tropezando sobre esta verdad en la que el Señor nos ha ministrado esta mañana. Sin duda, que tenemos que reexaminarlo todo, que tenemos que regresar a los básicos del fundamento de nuestra fe. Tenemos que aprender que la verdad no consiste en la doctrina correcta y completa. Eso solo es el fundamento de nuestra fe. La verdad no consiste en esa doctrina correcta, ese es solo el fundamento de nuestra fe. La verdad consiste en la iluminación del Espíritu Santo confirmada en la palabra de Dios. Esa es la verdad. La iluminación del Espíritu Santo confirmada en la palabra de Dios. Y entonces, volver a declarar con tu boca lo que tu corazón cree, el misterio de la sabiduría de lo alto. Solo así. Tenemos que volver a la predicación de esta verdad vital y estoy seguro que ello va a ser un hálito, un soplo, un shekinah de Dios sobre una ortodoxia que hoy está seca, que sofoca, que oprime, que aleja. Y eso no es, pero ni de cerca, lo que Dios quiere. Lo que Él quiere es que recibamos de esa verdad, de esa iluminación. Así que, entrando pues en este terminar de esta administración, vamos a orar al Señor antes de empezar en un tiempo de adoración y de oración también, llegando al final de este mensaje. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque tu luz y tu verdad se manifiestan, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, por esto que has hablado, que se ha manifestado en tu gracia infinita, en tu amor y tu misericordia sobre nuestros corazones, Señor. Clamo, Padre mío, para que esto que has entregado, Padre, sea como vino nuevo en nuestros odres, Padre mío, pero también, Señor, como rocío de la mañana y como río que fluye desde tu espíritu en nuestro corazón, Padre mío, para edificar y levantar, Señor, y para que tu verdad se manifieste, y para que así como tu mensaje hablado, Padre, pero ministrado en el Espíritu, dice, seamos llenos del Espíritu Santo, Padre mío, en el nombre de Jesús, aún para aquellos que escuchen esto, Padre bendito, en la publicación, Padre mío, que tú me has pedido, esta grabación, Padre mío, y que cada vez que se repita, Padre, se expanda y se llene, y así como la luz en una habitación, inunde todo, Padre mío. Y que sea tu Espíritu Santo el único, Padre, que manifieste poder y gloria, Señor. Gracias, Señor,
porque tú pones en nosotros, Padre mío, y con todo lo que soy, Padre mío. ¿Cómo puedo pagar un segundo de eternidad? Que tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. Una vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te quiero demostrar que tú eres lo que yo amo más. Cada día, Señor, te daré a mi corazón. Mi vida será alabastro que quebraré ante tus pies. ¿Cómo puedo pagar un segundo de eternidad? Que tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. La vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te quiero